Buen día, jóvenes. Los saluda su profesor de matemáticas, Jorge Luis Gutiérrez. Hoy estudiaremos el teorema del seno, su definición, aplicabilidad y ejemplo. Comencemos por la definición. El teorema del seno. Dado un triángulo cualquiera, la longitud de sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Este teorema se aplica fundamentalmente a triángulos oblicuángulos, que son aquellos que no poseen un ángulo recto, ya que si el triángulo es rectángulo, será más fácil resolverlo utilizando el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Un ejemplo de triángulo oblicuángulo es el siguiente. Como les contaba anteriormente, un triángulo es oblicuángulo si ninguno de sus ángulos es rectángulo. A simple vista observamos que ni el ángulo A, ni el ángulo B, ni el ángulo C es rectángulo. Recuerde que utilizamos letras mayúsculas para designar los ángulos y letras minúsculas para designar los lados. Las fórmulas del teorema del seno son las siguientes. A sobre seno de A es igual a C sobre seno de B y es igual a C sobre seno de C. También se pueden utilizar las tres primeras letras griegas. También las podemos representar de la manera inversa, colocando en los numeradores el seno de los ángulos y en los denominadores la longitud de los lados. Ambas se pueden utilizar. El teorema del seno se aplica dependiendo de los datos que tengamos en el problema. Existen dos casos. Caso 1, AAL, cuando se conocen dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Caso 2, LLA, cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Ejemplo, con los datos que se proporcionan, calcula los elementos que faltan y traza el triángulo. En este caso vamos a utilizar el caso LLA, ya que nos suministran la longitud de dos lados y la magnitud del ángulo opuesto a uno de ellos. Como pueden observar, el ángulo que nos suministran está expresado inicialmente en grados y minutos y después en grado decimal. Es recomendable trabajar con la expresión grado decimal para mayor facilidad. Se les va a explicar seguidamente en la calculadora cómo convertir de grados, minutos y segundos a grados decimal. Observen la calculadora. Esta es la tecla de grados, minutos y segundos. Entonces fácilmente para expresar escribimos los números. 38 pulsamos grado, 57 pulsamos nuevamente grado, que va a representar los minutos. Si pulsamos igual, la calculadora nos va a mostrar 38 grados, 57 minutos, 0 segundos. Y si pulsamos nuevamente la tecla grados, minutos y segundos, ya nos los convierte a grado decimal, 38.95 grados. Ahora, con los datos suministrados, si observamos, conocemos de los lados A y B, y de los ángulos conocemos a B. Entonces la pareja que nos va a ser útil va a ser la siguiente. Seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B. Vamos a resaltar los datos que conocemos. Conocemos lado A, conocemos lado B y conocemos ángulo B. Entonces siempre vamos a utilizar la terna que nos corresponda de acuerdo a los datos suministrados y vamos a utilizar, si lo que vamos a hallar es un ángulo, vamos a utilizar la fórmula que posee en el numerador los senos. Si vamos a calcular un lado, vamos a utilizar la fórmula
que posee los lados en el numerador. Continuemos. Miren cómo queda la expresión. Así, de esta manera es más fácil la transposición de términos, porque siempre vamos a pasar el lado que está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. En un solo paso vamos a dejar despejado el seno de A. Miren, la A estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Ahora vamos a hallar el arco seno, que se realiza de la siguiente manera. A es igual a seno a la menos 1, abro paréntesis, 68.7 por seno de 38.95 grados, todo eso dividido entre 45. ¿Cómo expreso esto en la calculadora? De una manera muy, pero muy sencilla. Observen la calculadora. Para expresar seno a la menos 1, pulsamos la tecla Shift, luego la tecla seno y ya nos aparece en la calculadora seno a la menos 1. Nos abre inmediatamente el paréntesis. Si su calculadora no lo hace, usted lo puede hacer. Luego seguidamente escribimos 68.7 por, no es necesario escribir el por, escribimos seno. Miren que se abre automáticamente el paréntesis, que los tenemos que cerrar ambos a su debido momento. Luego escribimos 38.95 grados. Cierro ese paréntesis y después de dividir entre 45 voy a cerrar el paréntesis inicial. Pulso la tecla igual y obtengo 73.68 grados. Si lo pulso la tecla grados, minutos y segundos, me lo expresa en grados, minutos y segundos. Pero como habíamos dicho, vamos a trabajarlo en grados decimales. Y de esta manera podemos decir que hemos encontrado el lado A y es igual a 73.68 grados. Ya conocemos, observemos aquí, ya conocemos el ángulo A, vamos a resaltarlo aquí, ya conocemos el ángulo A, ya tenemos dos ángulos A y B. Siempre que lleguemos a este paso donde tenemos dos ángulos, lo más recomendable es hallar el tercero de una manera muy fácil, por sumatoria de ángulos, por el concepto que todos conocemos de que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Matemáticamente tenemos que A más B más C es igual a 180 grados. Y si conocemos 2, sencillamente al 180 le restamos los dos que conocemos. De esta manera obtenemos el ángulo que nos faltaba, que va a ser C igual a 67.37 grados. Esta operación es sencilla en la calculadora, ya saben dónde está la tecla de grados. Ahora, ya que conocemos la magnitud del ángulo A, del ángulo B, del ángulo C, solo nos falta hallar el lado C. Vamos también a buscar una pareja en la cual conozcamos tres datos y hallemos el lado que hace falta. Como les había dicho inicialmente, voy a hallar el lado C. Me conviene iniciar con C y voy a utilizar la fórmula C sobre seno de C igual a A sobre seno de A. Igual que en el ejercicio anterior, vamos a resaltar, ya conocemos C, conocemos desde el inicio el lado A y ya habíamos obtenido el ángulo A. El despeje es muy fácil. Este seno de C que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar.
y tendremos entonces que C es igual a A por seno de C, todo eso sobre seno de A. Aquí es más fácil, aquí solo hay que reemplazar los valores, no es necesario utilizar los paréntesis. Si la calculadora se los da automáticamente, ella se los abre, usted tiene que cerrarlo. Todas no hacen el mismo procedimiento. Entonces, reemplazando valores, tenemos que C es igual a 68.7 por seno de 67.37 grados sobre seno de 73.68 grados. Al operar eso en la calculadora, obtenemos el tercer lado, el lado C, que es igual a 66.07. Esto ya podemos graficar o trazar el triángulo. Ya conocemos los tres lados y conocemos los tres ángulos. Aquí le expreso con letras rojas los que encontramos. Entonces, el trazado del triángulo va a ser fácil. Partimos de un triángulo oblicuo ángulo y al ángulo mayor del triángulo le vamos a asignar el ángulo mayor que tenemos en los datos. Entonces yo observo, voy a señalarle aquí con el puntero, yo observo que el ángulo mayor es este. Entonces a este ángulo yo le voy a designar la letra A mayúscula y le voy a dar su valor, que es 73.68. Continuamos de mayor a menor. Observamos que este ángulo es mayor que este. Entonces este ángulo sería el ángulo C, cuyo valor es de 67.37 grados. Y finalmente tendremos el ángulo B, que mide 38.95 grados. De igual manera, colocamos la longitud de los lados, empezando por el mayor, el opuesto al ángulo A, que va a ser el lado A, 68.7, el opuesto al ángulo C, que va a ser el lado C, 66.07, y el opuesto al ángulo B, que va a ser el lado B, que mide 45. De esta manera queda resuelta la problemática del ejercicio. Nos dieron tres datos y conseguimos los tres restantes. Jóvenes, espero que haya sido comprendido el teorema del seno. Gracias por su atención. Chao, nos vemos.